Las cosas en los tribunales están que arden. Mientras los platós hierven con declaraciones cruzadas, dardos sutiles y reconciliaciones forzadas, hay un lugar donde las caretas se caen, los guiones de televisión no sirven y solo queda la verdad cruda, los juzgados. Y precisamente allí, en una mañana de lo que parecía ser puro trámite legal, el abogado de Antonio David Flores protagonizó uno de los momentos más surrealistas, impactantes y virales de los últimos tiempos. Antes de que empiece el bombazo de hoy, te lanzo un reto. Si te encantan los salseos, los dardazos televisivos y los secretos que nadie se atreve a contar, dale like a este vídeo y suscríbete ya mismo al canal. Aquí no se nos escapa ni un drama, ni una mirada envenenada, y tú no te lo puedes perder. Activa la campanita y prepárate, porque lo de hoy es de película. Todo comenzó en el Juzgado de lo Social número 3 de Madrid. El caso era el enésimo capítulo de la guerra mediático-judicial que enfrenta a Rocío Carrasco y Antonio David desde hace más de una década. Esta vez, la demanda había sido impulsada por Montse, una de las personas del entorno más próximo a Rocío Carrasco en los últimos años. Montse, que se presenta como testigo clave y parte afectada en una presunta campaña de desprestigio, había decidido acusar formalmente a Antonio David de difamación e intromisión al honor, algo que se ha convertido en casi rutina en esta saga judicial. Pero lo que nadie esperaba era que el abogado de Antonio David, el señor Ignacio F. Lozano, un letrado con cara de no haber perdido nunca ni al parchís, decidiera convertir su intervención en una auténtica exhibición de oratoria y estrategia legal. Porque lo que hizo no fue simplemente defender a su cliente. Lo que hizo fue dinamitar la credibilidad de Montse, y de paso, desmontar todo el relato público de Rocío Carrasco con una elegancia afilada que dejó al público presente sin aliento. La sala estaba medio vacía. Algunos periodistas se habían colado con sus acreditaciones, dispuestos a cubrir lo de siempre. Pero en cuanto el abogado de Antonio David tomó la palabra, la cosa cambió. Se puso en pie, caminó hasta el centro de la sala como quien se prepara para actuar en el teatro real y, con voz firme, arrancó. Señoría, lo que hoy se juzga no es solo una denuncia infundada. Lo que se juzga es la instrumentalización de la justicia como escenario paralelo de un guión mediático. Porque aquí no hay una víctima real. Aquí lo que hay es un personaje secundario que quiere ascender en el reparto. ¡Pam! Primer golpe. Montse bajó la mirada de inmediato. Rocío, que también se encontraba presente, acompañada por su abogada, con rostro de piedra, se removió en su asiento. Y en los bancos de prensa, los móviles empezaron a vibrar. Aquello no era un juicio más. Aquello era oro puro. El abogado continuó con una exposición quirúrgica. Desmontó una por una las supuestas pruebas presentadas por Montse. Audios descontextualizados, capturas de WhatsApp con extraños saltos de fecha. Y sobre todo, contradicciones flagrantes entre sus declaraciones en televisión y su testimonio bajo juramento. Cada vez que mencionaba una incongruencia, lo hacía con frases cargadas de ironía. Curioso, señoría, que la señora Montse diga que sufrió ansiedad por una entrevista que, según sus redes sociales, celebró con un brindis en la terraza del Hotel Ritz. Se refería al champán sin gas como metáfora de su angustia emocional. Risas contenidas entre el público. Incluso el juez tuvo que intervenir para pedir orden. Pero Ignacio F. Lozano no se detuvo ahí. Acto seguido, giró la mirada hacia Rocío Carrasco y, sin mencionar su nombre directamente, comenzó un monólogo devastador que nadie vio venir. En este juicio no están solo los presentes. Aquí también está la sombra omnipresente de una narrativa que se ha lucrado del dolor, ha mercantilizado los traumas y ha convertido los platós en tribunales de opinión. Pero esta sala, señoría, no funciona con guiones. Aquí no hay música triste ni montajes en slow motion. Aquí hay hechos. Y los hechos son tercos. La señora Carrasco lleva años evitando las preguntas duras, refugiándose en documentales editados, mientras lanza a sus emisarias a los juzgados a probar teorías que no se sostienen ni con celo. ¡Boom! Explosión en la sala. El silencio era espeso. Montse parecía querer fundirse con el asiento. Rocío, aunque no dijo nada, apretó los labios con una fuerza que se notaba hasta desde los móviles de los periodistas que ya tuiteaban como locos. Pero la joya de la corona, el momento en el que el abogado cruzó la línea y dejó a todos sin palabras, fue cuando sacó a relucir un documento que, según él, desmontaba la versión de Rocío sobre el supuesto aislamiento en el que había vivido durante años. Señoría, permítame leer este correo electrónico, fechado en 2019. En él, la señora Carrasco da instrucciones a su equipo para que se filtre a prensa determinada información sobre el señor Flores.
No lo digo yo, lo dicen sus propias palabras. Esto hay que soltarlo ya, que si no se enfría la historia. ¿Es este el lenguaje de una mujer anulada, silenciada y aterrada? ¿O es el lenguaje de una directora de orquesta mediática? Los murmullos en la sala se convirtieron en un murmullo ensordecedor. La jueza tuvo que amenazar con desalojar a la prensa si no se mantenía el orden. Pero ya era demasiado tarde. El golpe estaba dado, y el daño, hecho. El equipo legal de Rocío trató de reaccionar, pero fue como intentar tapar una fuga de agua con un colador. El abogado de Antonio David había plantado en el aire una semilla, la de la duda. ¿Y si todo el relato de Rocío no era más que una gran estrategia? ¿Y si Montse no era más que un peón? ¿Y si este juicio no era más que otro episodio diseñado para reforzar una narrativa pública? A la salida del juzgado, la escena fue caótica. Los reporteros se abalanzaban sobre todos los protagonistas. Montse, visiblemente nerviosa, se negó a hacer declaraciones. Rocío Carrasco, escoltada por 2 personas de su equipo, salió con la cabeza alta pero el gesto congelado. Y el abogado de Antonio David, tranquilo como quien acaba de ganar una partida de ajedrez con jaque mate, solo se detuvo un segundo ante las cámaras y dijo: "No hay mejor defensa que la verdad". Y hoy, la verdad se ha escuchado alto y claro. Las imágenes corrieron como la pólvora. Ya es mediodía. El programa de Ana Rosa, Fiesta, Tardear, todos abrieron sus ediciones con lo ocurrido. En los platós, el tema se convirtió en el centro de debate. ¿Se ha derrumbado el relato de Rocío? ¿Ha quedado Montse completamente desautorizada? ¿Es Ignacio F. Lozano el nuevo azote del mundo del corazón? Y mientras tanto, Antonio David Flores, desde Málaga, celebraba discretamente. No hizo declaraciones, no publicó ningún vídeo. Pero, según fuentes cercanas, no pudo evitar soltar una sonrisa al ver el clip del zasca judicial recorriendo redes sociales. Porque aunque el juicio aún no está resuelto oficialmente, la batalla mediática, esa, la había ganado. Lo que está claro es que este nuevo episodio ha descolocado completamente la estrategia mediática del entorno de Rocío. Se rumorea que en las oficinas de la fábrica de la tele se está revisando todo lo emitido en los últimos años, temiendo posibles reacciones legales. También se comenta que Montse, tras el varapalo judicial, estaría planteándose abandonar la vida pública y refugiarse fuera de España durante una temporada. No sería la primera que se quema por jugar a ser protagonista en un relato ajeno. El eco del zasca todavía retumbaba entre las paredes de mármol del juzgado. Afuera, los periodistas hacían cola para conseguir una declaración, una reacción, un gesto que confirmara lo que todos intuían. Ese no había sido un juicio más. Ese había sido un golpe de efecto. Pero mientras las cámaras apuntaban al rostro impasible de Rocío Carrasco y al silencio tembloroso de Montse, nadie parecía reparar en la figura clave de todo este terremoto, el abogado Ignacio F. Lozano, que caminaba con calma suiza, como si acabara de salir de una partida de ajedrez en la que él ya había visualizado el jaque mate desde el primer movimiento. Y es que lo que acababa de hacer ese hombre en sala no era únicamente legal. Era teatral, quirúrgico, devastador. Con un tono absolutamente medido y una cadencia verbal de manual, había desmontado una estrategia comunicativa tejida durante años. No atacó con gritos ni descalificaciones. Atacó con archivos, con fechas, con documentación concreta. Como ese correo electrónico de 2019 en el que Rocío hablaba de soltar la historia para no perder relevancia. Ese correo fue, literalmente, dinamita pura. Pero no fue lo único que sacó. También presentó una copia de una declaración jurada, firmada meses antes por una antigua colaboradora de Sálvame, en la que afirmaba que Montse, lejos de ser víctima de ninguna campaña de odio, se jactaba en maquillaje de que por cada palabra que decía en televisión, Rocío le daba las gracias por WhatsApp y le prometía un viaje a Ibiza. No se pudo confirmar si el viaje se realizó, pero el dato ya estaba sembrado. Y cuando una semilla así cae en terreno de salseo fértil, crece. Vaya si crece. Durante su exposición, Ignacio también lanzó preguntas al aire. Preguntas que, aunque nadie respondió en ese momento, se quedaron flotando, incómodas, casi dolorosas. ¿Por qué se protege tanto a Montse, que solo ha aparecido en televisión desde que Rocío volvió al foco? ¿Por qué nunca antes formó parte de su entorno más íntimo? ¿Por qué ahora, de repente, es la mano derecha, la portavoz, la sombra que acompaña a todos lados? ¿Qué papel juega realmente? Testigo, amiga, marioneta. Cada una de esas preguntas estaba formulada sin levantar la voz,
con una pausa calculada, como quien lanza una piedra a un estanque y disfruta observando las ondas. El rostro de Montse, que al comienzo del juicio había mostrado una seguridad bastante marcada, fue cambiando con el paso de los minutos. Primero se le tensó la mandíbula. Luego evitó el contacto visual con el abogado. Y finalmente, cuando él leyó un fragmento literal de su intervención en un plató, en el que aseguraba que ella había sido testigo de cosas que nadie sabría jamás si no fuera por ella, bajó los ojos y empezó a mover nerviosamente una pulsera que llevaba en la muñeca. Ese gesto, tan pequeño, tan insignificante en apariencia, fue interpretado por algunos como una señal inequívoca. Montse estaba perdiendo el control de su relato. Pero lo más llamativo de todo no fue lo que se dijo, fue lo que se insinuó. Ignacio no necesitó acusar directamente a Rocío Carrasco de manipulación. Le bastó con hacer preguntas retóricas, con exponer contradicciones, con mostrar documentos y dejar que el vacío hablara por sí solo. Esa estrategia de dejar al rival que se caiga solo es tan eficaz como letal. A nivel jurídico, el juicio parecía inclinarse claramente del lado de la defensa. Pero lo más grave, al menos para el equipo de Rocío, era que la opinión pública también empezaba a cambiar. Las redes sociales eran un hervidero. Y por primera vez en mucho tiempo, los comentarios no eran unánimes en favor de la hija de la más grande. Muchos espectadores empezaban a expresar dudas razonables. ¿Y si Rocío no es tan víctima como nos vendieron? ¿Y si Montse no cuenta la verdad completa? ¿Y si Antonio David, con todos sus errores, ha sido más transparente que ellas? Las preguntas no eran afirmaciones, pero el simple hecho de que comenzaran a circular ya era una derrota en términos de imagen. Porque en este tipo de batallas, lo que importa no es solo ganar en el juzgado. Es ganar también en la calle, en los titulares, en el prime time. Y esa mañana, ese espacio lo había ocupado un abogado con corbata azul marino y una voz que no tembló ni una sola vez. Además, se comenta entre pasillos que antes del juicio, el equipo de Rocío Carrasco ya había recibido varios avisos. Gente cercana le había sugerido a Montse que quizá no era el momento de seguir judicializando todo, que había demasiado riesgo, que no había cintura legal para lo que venía. Pero ella insistió. Estaba segura, o quizá demasiado confiada, porque uno de los rumores más insistentes del entorno es que Montse contaba con que Rocío declarase en su favor. Pero Rocío no lo hizo. Se presentó, sí, pero se acogió a su derecho a no declarar en varias cuestiones clave. Y eso, a ojos del juzgado, no pasó desapercibido. Fue entonces cuando Ignacio, sabiendo que tenía la sartén por el mango, lanzó su frase final como una daga envuelta en terciopelo. Y si hoy, la señora Carrasco decide no responder a lo que aquí se plantea, quizá no sea porque no tiene nada que decir. Quizá es porque no puede sostener su propio relato frente a los documentos. Porque el silencio, señoría, a veces no protege. A veces, simplemente confirma. Fin de la intervención. El silencio tras esa frase fue tan espeso que se podría cortar con cuchillo. No hubo réplicas. No hubo giros de guión. Solo la certeza de que la sesión judicial que acababan de vivir no sería una más. Sería historia. Porque en una sola mañana, Ignacio F. Lozano había conseguido humillar educadamente a una testigo estrella, poner en duda el relato de una figura mediática y reforzar la imagen pública, tan dañada últimamente, de Antonio David Flores. Y todo, sin gritar, sin llorar, sin una sola lágrima, solo con pruebas, con datos y con una oratoria digna de manual. ¿Quieres saber qué pasó al salir del juzgado? ¿Quién rompió a llorar fuera de cámaras? ¿Qué famosa del universo deluxe estaba escondida entre el público tomando notas para una futura exclusiva? Pero si tú también crees que el salseo judicial está superando a la mejor de las series de Netflix, suscríbete ya al canal, activa la campanita y prepárate. Porque lo que ha pasado hoy no es el final. Es solo el principio. Y aquí, como en los mejores juicios, aún falta que alguien se levante y diga: protesto, señoría.